El día de hoy hablaremos sobre las agresiones contra los periodistas durante las manifestaciones y fuera de ellas. ¿Y cuál sería la manera de actuar de los dueños de los medios de comunicación para garantizar la protección a nuestros compañeros periodistas? Es por eso que el día de hoy nos acompaña el licenciado Clever Chango, representante legal del medio de comunicación KMD Radio Televisión. Un medio que se dio inicio el 20 de julio del 2020 y hasta el día de hoy tiene 2 años al aire. Quien nos hablará y contestará a ciertas preguntas para saber cómo actuaría en caso de presentar estos acontecimientos. Buenas tardes. Un gusto saludarle, Adri, y también a todas las personas que estén observando este video. También compartir con ustedes un poco la experiencia, ¿no? Dentro de lo que es trabajar en el tema de un medio de comunicación. Tengo afortunadamente la faceta de hacerlo como funcionario inicialmente, como un periodista más, y también ahora ya como representante legal de un medio de comunicación online. Creo que falta mucho por hacer, como decía en la introducción, tenemos recién 2 años al aire, pero sí nos damos cuenta que hay que trabajar con el tema de garantizar la seguridad del recurso humano. Claro que sí, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de realizar esta entrevista. Y bueno, para dar inicio a esta entrevista, quisiéramos saber, como periodista que se ha venido desenvolviendo, ¿usted ha sufrido alguna amenaza o alguna agresión en cierto punto de su profesión? Bueno, dentro de lo que es la carrera mismo, tuve la faceta de pasar ya varios años movilizaciones, lo último que vivimos con el paro indígena que duraron 20 días aquí en el Ecuador, todo el mundo tendrá presente este tipo de cosas. No solamente yo me enfocaría en las agresiones que tenemos personalmente, porque el sector indígena se basó en tener la verdad y cuando había que informar cosas que no les agradaba, venían las amenazas, no se fueron solo amenazas solo verbales, también fueron físicas. En los medios nacionales se pudo evidenciar cómo se lanzaban piedras, cómo destruían cámaras, cómo eran grabadoras, cómo daban las agresiones con los palos que andaban a llevar. Entonces sí hubo ese tipo de agresiones por ser una de las recientes, ¿no? Siempre sin tomar en cuenta que el tema de periodismo nos expone a muchas cosas cuando hay paros de estudiantes y agresiones vienen con piedras, con palos, no solamente porque las agresiones vienen de un determinado gremio. Yo considero que el sector de los periodistas somos los más vulnerables cuando se trata de una cobertura. Pero ¿usted cree que los periodistas necesitan más respaldo con referencia a si nos ubicamos con la Ley Orgánica de Comunicación? ¿Cree que esta ley nos respalda, nos protege de estos acontecimientos, agresiones contra nosotros? Bueno, dentro de lo que hoy pudimos analizar este tema, y yo creo que la ley se enfoca más a tratar el tema de contenidos, manejo de información, pero no en ese tema que es pensar en los periodistas. Hoy como representante legal de un canal online, considero que hay mucho que trabajar internamente primero, porque hay que llegar con un proyecto ya elaborado, darle a la asamblea que también no se trata solo de lo que hemos vivido en los últimos días, tratar de limitar a los medios de comunicación, sean radio, televisión o impresos, dentro de lo que es de qué tipo de información deben manejar. Y a ese camino se ha enfocado todo tipo de ley, ¿no? Lo que debate la Asamblea Nacional es solo contenidos, manejo de información, pero no, o sea, no piensan en lo que es el tema de garantizar la seguridad, en este caso de los periodistas. Y ahora que usted está desarrollando también el papel de representante legal de un medio de comunicación, en el caso de que uno de sus periodistas trabajadores, pues, se encuentre en una situación de agresión, ¿cómo sería su manera de actuar ante este hecho? Bueno, debemos tener claro, ¿no? Por ejemplo, hemos vivido en este poco tiempo, ya han habido amenazas, lo que calificaríamos con las agresiones verbales. Afortunadamente hasta el momento no hemos llegado a físicas, pero también yo en lo personal que tuve ya la experiencia de pasarlo y vivirlo personalmente, considero que cuando una de nuestras personas o de las personas que trabajan conmigo, colaboradores, están en riesgo, considero que no deben estar en ese lugar.
trato de precautelarles el de seguridad, pero eso y por la experiencia de uno, ¿no? La experiencia que uno se ha ganado le permite determinar, sabes que a esta cobertura no te va porque yo ya sé que ellos son agresivos. Por ejemplo, hablo muy título personal, y yo de las movilizaciones que he pasado en lo que refiere a la provincia de Tungurahua, considero que el sector de Zapincha toda su vida ha sido un sector peligroso. Entonces, dentro de eso, si ellos no te facilitan y ellos te llaman para las coberturas, imposible que tú, con un buen periodista, quieras de llegar, te expones muchas cosas, a que te golpeen, a que haya esas agresiones. Entonces, ese tipo de lugares que ya se tiene identificado, sería una irresponsabilidad de mi parte. Yo envío un equipo periodístico allá. Claro, pero en el caso de que esto surgiera, o sea, ¿qué medidas tomaría contra esto? Obviamente, pues, si supongamos que, bueno, afortunadamente, como dije, no ha habido, no he llegado al punto de agresiones físicas, pero si en caso llegara, yo considero que sí se debe dejar un precedente, dejar una denuncia, porque lamentablemente el delito tiene que ser, aquí vienen tantas falencias también en el sector de justicia. Primero, para que tú puedas ser efectivo tu denuncia, el delito debe ser flagrante. Entonces, si tú hablas de flagrancia, ¿cómo poder llegar al lugar exacto que el periodista a ese momento le detengan al agresor, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas que se debe corregir, pero yo considero que si pasara con alguna de las personas que trabajan conmigo, el primer paso sería ir el tema jurídico con un abogado, presentar la denuncia para que se indague y se sancione al responsable. Claro. También quisiéramos saber si para usted cree que el gobierno tiene alguna relación para garantizar la protección a los periodistas, la seguridad que es para los periodistas, que tiene que tener Bueno, actualmente alguna manera involucrarse con la protección de estos derechos. yo considero que entre los derechos que tiene el gobierno, así como dicen, todo ser humano, todo ciudadano tiene derecho a estudiar, tiene derecho a estudiar, tiene un derecho a nacer, tiene tantos derechos, ¿no? Pero dentro de esos derechos también debería haber uno de la seguridad. No solo yo considero que no solo a los periodistas, yo considero que debería haber algo que dé esa seguridad a todos los profesionales que existen en el Ecuador en sus diferentes ramas. Porque si hacemos un recuento de lo que está sucediendo, la inseguridad o los asesinatos, lo que está pasando ahora en el Ecuador, no solo a los periodistas, son a los arquitectos, son a los albañiles, son a todas las personas en sí, lo que evidencia que no están determinando gremios, sino están atentando y generando inseguridad a todo el Ecuador. Y también hablando sobre el Ecuador, reconocemos que, bueno, el gobierno que nos ha estado representando durante años, no queremos hablar sobre cierto presidente, sino que, bueno, en cierto momento se ha prohibido la libertad de expresión. O sea, ¿cree usted que de qué manera podríamos nosotros respaldarnos, poder llegar a nuestros oyentes, pero con la verdad? Sin tener tener el temor de que en cierto punto tengamos peligro a nuestras vidas. Bueno, hoy actualmente las leyes están, ¿no? Yo considero que el primer paso para poder ejercer la libertad de expresión correctamente, porque hay también personas que lo ejercen mal, que creen que generar juicios de valor, eso es libertad de expresión, todo lo que estamos equivocados, realmente eso es mi forma de pensar, ¿no? Pero yo considero que las leyes están y el primer paso es hacer cumplir eso. Por ejemplo, tener acceso a la información, porque por ejemplo tú te pones a investigar un tema, necesitas ese acceso a la información para poder primero tener la información veraz. Y si tú ya tienes información veraz, comienza a poder hacer o la réplica o buscar la otra parte, o si necesito tres fuentes para generar un reportaje o una noticia, poderlo indagar, necesito tener las herramientas necesarias. Entonces yo considero que para poder dar seguridad en el tema periodístico primero, tendría que hacer cumplir, que sí están en el Ecuador, están vigentes y que se debe exigir que se cumplan. Y que lamentablemente en los últimos gobiernos que hemos vivido, todo mundo limita es a los medios de comunicación. Hasta la información, realmente obtienes la una versión y ha sido tan manejado el tema comunicacional en los últimos gobiernos
que no te permiten al momento que tú no tienes de la otra parte o el complemento de tu reportaje, te dejan incompleto con el propósito de que no puedas difundirlo. Lo que es, decimos, porque si tú eres una periodista responsable, tienes que obtener las dos partes para poder difundir los efectos que puede generar tu reportaje. Claro, y bueno, ahora llegando al punto de que en el caso de recibir cierta amenaza contra los periodistas, ¿cómo sería la manera de actuar? Yo considero que dentro de esto es un poco complicado, ¿no? Por ejemplo, decirte que te quedes, de que solo escuches y que no hagas nada, a veces depende mucho de la situación o el momento que tú vives. Todo escenario en un campo periodístico es diferente. Entonces yo creo que la reacción de cada periodista al momento de tener una amenaza o una agresión siempre será diferente. Porque si tú pones en un ejemplo la inseguridad que ha habido casos de que las personas que no muestran resistencia, por ejemplo, a un asalto, les van asesinando. Entonces, poder determinar qué debe hacer un periodista al momento que recibe una agresión es un poquito complicado en lo personal, considero. Y bueno, con la última pregunta para finalizar nuestra entrevista es, ¿qué aconseja en momentos de agresiones? ¿Qué aconseja en momentos de recibir una amenaza? ¿Y de qué forma podríamos actuar los periodistas para no venir afectados? Bueno, dentro de lo que es mi recomendación sería, primero, cuando tú estás ya en una cobertura, tienes que analizar todos los escenarios. Si tú ves a un grupo que están agresivos, entonces obvio no debes acercarte mucho porque sabes que puedes ser víctima de acciones, porque ya eso se va midiendo al momento que estás en el momento de la cobertura periodística. Por ejemplo, si tú encuentras a uno o dos personas que quieren acceder a tu grabación, a darte la información necesaria para una cobertura, sabes que también te van a permitir ingresar. Pero yo en lo personal les recomiendo que si ustedes ven campo que no está seguro al momento que vayas ingresando para dar trabajo, para hacer la recolección de información, para indagar a las personas que estén alrededor, si ya notas un panorama agresivo, no te expongas porque lamentablemente en el Ecuador no existe la ley que te defienda y asegure que no te va a pasar nada, a ti y a toda tu familia. Bueno, y con esto finalizamos. Damos las gracias al licenciado Clever Chango, representante del medio de comunicación KMD Radio Televisión, y agradecerle una vez más por estar presente este día. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, Adri, a todas las personas que estén viendo. Espero haberles aportado en algo con el tema de los conocimientos y la experiencia que uno se va alcanzando con los años dentro de lo que es las coberturas periodísticas. Considero que hay mucho por hacer todavía. Les deseo lo mejor. Yo creo que estos tipos de temas deben tener un tema de seguimiento a fin de que algún momento en el Ecuador tengamos esa seguridad que requieren todos los periodistas y comunicadores sociales y también los gremios que existen de diferentes cosas en el Ecuador. Ya, muchas gracias.